Dios les bendiga, buenos días a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Damos la bienvenida y también damos la bienvenida a cada una de ustedes. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite, ¿verdad?, estar reunidas una vez más. Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos, hoy tenemos un tema: la mujer aprende a obedecer. Y bueno, antes de dar inicio, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme ahí, por favor, cada una de ustedes, y vamos a orar. Padre, nos encomendamos a tu gracia y a tu verdad, conforme a tu palabra. Reconocemos, oh Dios, que solo tú eres digno, que solo tú eres bueno, que solo tú eres misericordioso, Señor, que solo tú mereces toda honra, toda gloria, todo honor. Tú eres digno de que se te respete, de que se te adore, de que se te alabe, Señor, en cada momento de nuestra vida, en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que manifestamos, Señor. Queremos en esta mañana pedirte que podamos recibir tu palabra en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para poder ver, para poder entender, para poder conocer y ver aquellas áreas de nuestra vida que necesitan, Señor, de ti, necesitan de esa obediencia a tu palabra, de ese aprender a obedecer. Sabemos que nadie nace obedeciendo, y por la naturaleza pecadora, Señor, nosotros no lo hacemos, pero tú nos has dado de tu naturaleza, y es a través de tu Espíritu Santo que podemos aprender a obedecer tus palabras, para poder, Señor, cada día ofrendar ante ti, Señor, nuestras vidas, un sacrificio completo, un sacrificio pleno que da honra y gloria a tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, damos gracias a Dios, y el tema se llama La mujer aprende la obediencia. Y bueno, vamos, acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver a aquel que es la máxima obediencia, ¿verdad? El autor, nuestro Dios. Él es la obediencia. Él es el ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que te salvó, el que te redimió, el que te rescató, el que ha dado su vida, ¿verdad?, por nosotros. A Él queremos honrar, a Él queremos aprender a obedecer por amor, por gratitud, ¿verdad?, de lo que Él ha hecho, de lo que Él es. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padecimiento antes de la obediencia, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él vino a hacer, ¿verdad?, eterna salvación a nosotras. Pero dice a todos los que le obedecen.
Entonces, la obediencia, sí y sí, se aprende. Y se debe aprender. Porque el amor de Cristo en nuestras vidas ya nos dio, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, la capacidad para poder obedecer. Tenemos la capacidad de poder obedecer por medio de su Espíritu Santo, que nos da el poder, ¿sí?, para obedecer. Por lo tanto, es algo que vamos aprendiendo día con día, ¿verdad?, en cada área de nuestra vida. Ir conociendo la voluntad de Dios para ir aprendiendo a obedecer. Jesús no nos deja ver que Jesús no escogió su misión, ¿verdad?, o su propósito, o la forma en cómo Él quería cumplir los planes del Padre, sino el que eligió cómo fue el Padre. Jesús, siendo hijo, aprendió a obedecer. ¿Y cuántos saben que el obedecer nos cuesta a veces lágrimas? ¿Verdad que sí? A los niños desde que están chiquitos, ¿verdad?, en su trayectoria, ¿verdad?, de obediencia, lloran, ¿verdad? Lloran porque no quieren obedecer, porque les cuesta, porque es más fácil hacer lo malo, ¿verdad?, que aprender a hacer lo bueno, lo correcto. Y es por eso que al niño, hermanas, madres que son, ¿verdad?, de hijos, es necesario enseñarlos, ¿verdad?, instruirlos en que en la obediencia, ¿verdad?, en la obediencia. Y para eso necesitamos mucha sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque cada hijo es diferente y cada hijo necesita, ¿verdad?, la disciplina que debe tener, la instrucción, la enseñanza, para que él aprenda obediencia, ¿verdad? Mientras él no entregue su vida a Jesús, él no va a tener por el Espíritu Santo la capacidad, pero sí tiene, ¿verdad?, una alma y un ser al cual sabe lo que es bueno, perdón, lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y podemos irlo inclinando hacia lo que es bueno, hacia lo que es correcto, y enderezar sus pasos mientras es hijo de familia, ¿verdad?, mientras lo tenemos con nosotros. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará, ¿verdad? Entonces sí es nuestro deber estarlos llevando en una vida de obediencia. Ahora creo que más que nunca, hermanas mujeres, cuesta más trabajo. Ahora más que nunca los niños ya están en una generación donde se defienden, donde incluso pueden pelear por sus derechos, ¿verdad?, y demandar a los padres o a los maestros. Hoy más que nunca necesitamos decirles que la obediencia se aprende, pero que es algo hermoso, no es algo malo, ¿no?, sino es algo hermoso, debido a que la obediencia les traerá bendición, ¿verdad? Y así es que tenemos que presentarla, ¿verdad? La obediencia, hijo, te librará de muchos peligros. La obediencia te librará, ¿verdad?, de tantos problemas, de tantas situaciones. La obediencia es algo que te protege, ¿verdad?, que te bendice. Y tenemos que a veces darnos el tiempo para exponerles, ¿verdad?, con dibujitos si son pequeños, con temas, textos, imágenes, donde ellos puedan ver y ellos puedan ir comprendiendo
que la obediencia es mejor, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los hijos. Ahora, para que nosotros podamos ministrar a los hijos, ¿verdad? Y a nuestros hijos la obediencia, necesitamos nosotras obedecer, ¿verdad? Necesitamos nosotras también estar en esa obediencia a Dios, a su palabra. Entonces, el ejemplo que vemos es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ¿aún lágrimas puede costarnos el obedecer? Sí. Nosotros, cuando venimos al conocimiento de Dios, entendemos algo bien importante, que nosotros no tuvimos que escoger, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito a nuestras vidas? ¿Cuál es el plan de Dios a nuestra vida? Sino que es Dios el que elige y escoge cuál es, ¿verdad que sí? Y a nosotros solo nos toca llevarlo al cumplimiento. Decíamos que nos cuesta trabajo y que muchas veces sufrimos por obedecer. Pareciera que fuera fácil, pero es complicado cuando nosotros cuestionamos lo que hay que obedecer. Cuando Dios, a través de su palabra, nos lo dejó como mandamientos. Pero algo bien importante, que cuando nosotras, a pesar de lo que nos pueda ser difícil obedecer, aún así disponemos, ¿verdad?, el corazón para obedecer, entonces Dios se va a complacer en la obediencia. Él se complace en nuestra obediencia, fíjense. Lo mismo que una madre se complace en la obediencia de su hijo, ¿verdad? Es complaciente y hasta despide de nosotras una sonrisa, ¿sí o no? Cuando un hijo está obedeciendo, cuando un hijo, ¿verdad?, lo que hace es hacer lo que se le pide. Y eso también nuestro Padre le agrada, se complace en la obediencia. Entonces, yo como hija de Dios debo considerar que Dios es agradado en mi obediencia. Por lo tanto, le puedo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? ¿Verdad que sí? Con mis hijos, con mi esposo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. No qué quiero hacer yo, ¿verdad?, sino lo que Él quiere que yo haga. Hebreos 11:8. Vamos a ver que hombres, mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aprendieron a obedecer. Fueron ejercitados en la obediencia. Hebreos 11:8. Y vamos a hablar de Abraham. Dice ahí, ¿verdad? Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, ¿verdad?, obedeció. Punto principal del llamado. Cuando Dios te llama, espera que obedezcas. Y que no cuestionemos, ¿verdad?, las decisiones de Dios, o el por qué Dios nos pasa por circunstancias, ¿verdad?, la que sea. Pero Él espera que nosotros obedezcamos. Abraham obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esa incertidumbre del ser humano, ¿verdad?, que muchas veces nos causa miedo o nos causa duda, ¿verdad?, de no saber qué va a pasar. Sin embargo, Abraham aprendió a obedecer, ¿verdad?, a confiar. En esa fe también había confianza en que Dios iba a tener el control, ¿verdad? ¿Y cuántas saben que Dios tiene el control de todas las cosas? Por muy difíciles que se vean, ¿sí?
Él tiene el control de todas las cosas. Ahora, la fe, ¿cómo viene? ¿Cómo vino a través de la vida de Abraham? Al oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotras ya tuvimos una fe que fue la fe de arrepentimiento. Cuando nosotras confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, ante Dios, y nos arrepentimos de nuestros pecados, hay una fe que nos llevó a arrepentirnos, porque creímos en que Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, entonces hemos mostrado una fe de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces esa fe está ahí y empieza a crecer al oír su palabra, empieza a desarrollarse. Esa misma fe nos va llevando a obedecer. Por eso es que podemos hoy obedecer a Dios. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? No es porque yo sea, ¿verdad?, muy obediente, ¿verdad? A veces decimos, y por ahí escuchaba a una persona decirme, ¿no? Bueno, la verdad es que yo siempre he sido obediente, dice, yo siempre me he sujetado. O sea, yo no creo que mi problema sea ese, ¿verdad? Pero viendo la palabra de Dios y el espejo, ¿verdad?, de la palabra, nos dice que en realidad no es así. Si eso lo hemos logrado ha sido por la gracia de Dios, ¿verdad? Ha venido parte de Él. Porque el ser humano no puede obedecer en su naturaleza pecadora o carnal, solamente por medio de la fe en el Señor. Entonces vemos que Abraham obedece, sale y obedece. Pero Dios es quien traza sus planes, ¿verdad? Los planes de Dios sobre la vida de Abraham. No nosotros, no nosotras, ni tampoco los tiempos. Los tiempos son ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y si los tiempos también son de Dios, así como sus planes, entonces yo necesito decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Cada día de mi vida, en cada situación, en cada circunstancia que se presenta en mi vida, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué creen? Que este Dios, ¿verdad?, grande, maravilloso y siendo un Dios de orden, primeramente nos va a llevar pues a su orden. Todo es bajo su orden, ¿verdad? Bajo su orden. Yo algo que aprendí cuando el Señor, ¿verdad?, nos dio la gracia y bendición de conocer más su palabra sana, ¿verdad? Porque yo sé que muchas, como yo y ustedes, venimos de lugares donde solo nos hablaron de la prosperidad, pero no nos hablaron del verdadero Señor Jesucristo, su personalidad, su carácter, sus características, y no lo conocimos a Él. Conocimos parte de lo que Él nos da, pero no lo conocimos a Él. Y lo más maravilloso y hermoso es conocerlo a Él, ¿verdad? Él es el autor de toda salvación. Él es al que nosotras necesitamos día con día. No necesitamos lo que nos da, aunque es algo que nos ayuda o nos beneficia, pero lo necesitamos a Él. Entonces, cuando hoy tenemos la gracia por el Señor de conocerlo a Él ahora, yo me sorprendo y me maravillo porque cada que pasa una situación, una circunstancia, Él siempre me lleva a su orden. Acuérdate, soy un Dios de orden, ¿verdad? Y lo primero que llega a mi mente es, ¿cuál es el orden de Dios en esto? ¿Cuál es el orden de Dios en aquello? ¿Verdad? Y eso está tan presente que a veces, pues ahí está la respuesta. Él te empieza a ayudar, ¿verdad? Y cuando tenemos más de su palabra, más conocimiento de su palabra, vamos a ir conociendo más a ese Dios de orden, ¿verdad? A ese Dios que el orden, Él es un Dios de orden, pero también Él espera en sus hijas orden, ¿verdad? Orden en todas las cosas. Y bueno, es así como vamos a ir conociendo y aprendiendo a obedecer, porque la obediencia es algo que viene de Él, que lo ha dado, que nos ha dado esa capacidad por el Espíritu Santo, por medio de su palabra.
Acompáñenme a Santiago 2:21. Vamos a seguir afirmando cómo la fe que tenemos hoy en Cristo también es una vida de obediencia, que juntas ambas operan, no pueden estar separadas, ¿verdad? No puede decir alguien, yo tengo fe y creo en Dios, pero no obedece a Dios, ¿verdad? Eso no existe, van juntas. Y vamos a ver que Abraham aquí nos deja ver una vez más a través de Santiago. Dice Santiago 2:21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Verdad? Ahí se ve clarito, ¿verdad? Que actuó las dos cosas, ¿verdad? Por eso el escritor aquí está preguntando y mostrándonos, ¿verdad? Ahí que ves en la obediencia de Abraham, que su fe fue junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Eso es algo hermoso, hermanas. A veces esa parte no la meditamos, pero ¿saben lo que significa la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, que mi obediencia, ¿verdad?, a través de la fe en su palabra, perfecciona, hay perfección para mi vida. Es decir, que voy madurando, voy creciendo, se va perfeccionando la obra de Dios en mi vida. Es decir, que si yo digo tener fe, pero no hay obras, ¿verdad?, no hay obediencia a su palabra, entonces mi fe es como la fe de los demonios, que creen, tiemblan, pero no, ¿verdad?, no obedecen, no hay. Sin embargo, yo tengo que mirar si mi fe va junto con mi obediencia. Y de esa manera entonces mi fe se está perfeccionando por la obediencia a su palabra. Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo ¿de qué? De Dios, ¿verdad? Dice que entonces fue contado por justicia y fue amigo de Dios. ¿Por qué dice que fue amigo de Dios? Porque hizo todo lo que le pidió. Cuando tú y yo hacemos todo lo que Él nos pide, ¿verdad?, venimos a ser amigas de Dios. Ya no enemigos, ¿verdad? ¿Recuerdan que éramos enemigos de Dios? ¿Verdad? A causa de que estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, ahora somos amigos de Dios porque obedecemos por la fe. Obedecemos su palabra por la fe. Por eso no es lo que quiero yo hacer con mi vida. ¿Cuántos han escuchado, verdad? Que dicen, no, es que yo quiero hacer esto con mi vida. Es mi vida, ¿verdad? Y hasta decimos, es mi vida. Y que nadie se meta en mi vida. ¿Verdad? Sí, hemos llegado a decir esto, pero en ignorancia, ¿verdad? Sin conocer al autor de nuestra salvación. Pero cuando conocemos al autor de nuestra salvación decimos, Señor, qué equivocada estaba, ¿verdad? Ya no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y cuántas saben que lo que Él quiere para mí es mejor? ¿Verdad? Y cuando nos damos cuenta dices, ay Señor, la verdad es que estoy mucho mejor, ¿verdad? Aprendiendo a obedecerte a ti, viendo todos los planes y propósitos tuyos,
¿verdad? En mi vida, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, en los vecinos. Bueno, Dios se extiende, ¿verdad? En hermanos de otro mundo, de otros países, de otros estados. O sea, el Señor se extiende, ¿verdad? Y entonces empiezas a ver y dices, ay Señor, gracias, ¿verdad? Gracias. Gracias porque hoy entiendo que verdaderamente es mejor estar en tus planes que en los míos. ¿Recuerdan a un hombre también del Antiguo Testamento que fue profeta? El profeta Jeremías. Acompáñenme ahí a Jeremías 13:1. ¿Recuerdan un poquito lo que este profeta aprendió? Acuérdense que la obediencia se aprende. Aprendió a obedecer. Miren, vamos a recordar un poquito. Versículo 1. Dice así, Jeremías 13:1. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate, un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Fíjense cómo las indicaciones específicas, decía hace rato el pastor, oraciones específicas, ¿verdad? Bueno, Dios es un Dios específico también. Y compre el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Ya, parecía que estaba jugando, pero no. A veces nosotros pensamos que Dios está jugando con nosotros cuando nos piden las cosas, pero no, Dios no. Los niños sí juegan a las escondidillas, ¿verdad? Y les gusta mucho, pero a veces como niños espirituales pensamos así, pero Dios no, nada está fuera de sus planes y de sus propósitos. Y aún viendo evidencias, ¿cómo nos cuesta saber, verdad? Que Dios nos está diciendo eso, exactamente eso. Sin embargo, vemos aquí como Jeremías hizo, vamos a ver que hace tal cual. Y dice, aprendió, dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Sabes qué nos deja ver aquí Dios a través de esta experiencia con Dios que tuvo Jeremías? Porque Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? A Dios le plació que fuera a través de una representación, ¿verdad? Hacerle saber cómo estaba el pueblo. A veces Dios nos habla así, a veces nos habla con la naturaleza, a veces nos habla a través de las circunstancias, a veces nos habla a través, ¿verdad?,
de una historia, de una representación. Aquí lo importante es ser sensible cuando Él nos está hablando, ¿verdad? O cuando incluso Él nos está regalando algo de lo que es su presencia. En todo ello, Él espera una respuesta. La respuesta es que nosotros obedezcamos a lo que Él nos pide. ¿Cuántas veces nosotras hemos estado alejadas de Dios, ¿verdad? O lo estuvimos en algún tiempo? ¿Y qué hacemos? Le ponemos muchos peros, ¿verdad? Tantos. No, Señor, es que por esto. No, es que por lo otro. No, Señor, es que mira lo que sucedió acá. Mira lo que pasó acá, ¿no? Y estamos ahí con Él constantemente, sin darnos cuenta. Estamos batallando con Él sin darnos cuenta que nosotros somos las que nos estamos deteniendo y estancando ahí, ¿verdad? Sin darnos la oportunidad de que Él quiere restaurarnos, de que Él nos quiere sanar, de que Él nos quiere volver a levantar para cumplir sus propósitos. Jeremías no puso ninguna excusa, ¿verdad? Ningún pretexto. Jeremías fue y obedeció. Y cuando él obedeció, se dio cuenta del plan de Dios, ¿verdad? Del propósito de Dios. Tú y yo nos vamos a dar cuenta de los planes de Dios a nuestra vida cuando obedezcamos lo que nos está pidiendo. Ahí vas a comprender y voy a comprender qué es lo que Dios estaba haciendo en mí, ¿verdad? En mi corazón. ¿Qué es lo que Él estaba formando en mí? Jeremías tenía que obedecer para que Dios le hablara y le mostraba lo que hacía el pueblo y lo que debería hacer. ¿Qué hubiese pasado si Jeremías no hubiese obedecido? Dios no hubiese mostrado, ¿verdad? Y a veces decimos, Señor, muéstrame por qué mi esposo esto y lo otro, por qué mis hijos. Pero ¿qué resulta? Que queremos que Dios nos muestre, pero nosotros no queremos obedecer. ¿Cómo Él va a mostrarte más del plan de Dios a tu vida, a tu familia, a tu esposo, si tú no estás obedeciendo con lo que Él te está pidiendo? No es posible. El ejemplo más grande de obediencia lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padeció, habla de sucesos dolorosos, estar en situaciones extremas y depresión que nos llevan a las lágrimas muchas veces. Pero aún ahí, en ese padecimiento, ¿sí?, aprendió la obediencia. Para esto, hermanas mujeres, hemos sido llamadas a sufrir a la causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay dos sufrimientos, ¿verdad? Dos puntos importantes. A veces sufrimos por nuestras propias malas decisiones o desobediencias, ¿verdad? O por nuestro pecado. Es una forma de sufrir, que es la que Dios menos quiere, pero es a la que a veces, muchas veces, nosotras estamos en esa posición. Pero hay otra, sufrir por el Evangelio, sufrir por obedecer, ¿verdad? ¿Cuántas saben que sufro si no obedezco, pero sufro también si obedezco? Porque muchas luego se cuestionan, ay Señor, te estoy siguiendo, te estoy buscando, estoy haciendo lo que tú me pides y me vienen más persecución, más situaciones, ¿verdad? Los vecinos contra mí, las personas, me acerco a la de la tienda y me responde como y dices, pues ¿qué está pasando? Bueno, es que hay un sufrimiento también a causa de la obediencia, ¿verdad? A la palabra. ¿Nuestro Señor Jesucristo pecó? No, ¿verdad? Sin embargo, Él, ¿verdad?, sufrió por obedecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sufrimiento es parte de la vida.
no es algo malo, el sufrimiento es parte. Lo importante es nuestra obediencia, ¿verdad que sí? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a, en esa intimidad, tú y Dios, hermana, mujer, amiga que nos acompañas. Cierra tus ojos para no distraerte. Vamos a orar, finalizando esta enseñanza. La mujer que aprende a obedecer es una mujer de fe, es una mujer que ha puesto su confianza en el autor y consumador de la fe, en su Señor Jesucristo. Y ahí, en esa fe que tú tienes para con tu Salvador, tu Señor, Él está esperando que tú le conozcas más, que tú aprendas a obedecer lo que Él te ha pedido, lo que Él está esperando, como madre, como mujer, como esposa, como hija, como hermana en Cristo. Él está esperando que obedezcamos. Señor, dile ahí donde estás: Señor, ayúdame, quiero aprender a obedecer. Quiero aprender, así como tú, el ejemplo perfecto de obediencia. Quiero aprender, Señor, a ser obediente a tus consejos, a tu palabra. Que cada vez que yo, Señor, me encuentre en una situación de presión o de conflicto, me acerque a ti humillada y te diga: Señor, ¿qué quieres que haga? Para aprender a obedecerte, para ser obediente y bendecida por ti, donde tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas, donde sea manifestado Jesús, el Hijo de Dios, en la vida de nosotras, de nuestros hijos, de nuestros esposos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues nos despedimos, damos gracias a Dios por este tiempo. Nos despedimos de redes sociales. Dios les bendiga.